Antes de que podamos dar inicio a lo que es la conferencia, les solicitamos que puedan ir llenando lo que es la lista de espera. Ya muy pronto vamos a dar inicio. Abrió la cámara, pero el micrófono. El tema de la presentación. Buenos días, doctor Smith. Un Muy placer buenos días, tenerlo en aquí este espacio. con problemas técnicos, estoy trabajando en eso. Bueno, ya lo podemos ver y escuchar bastante bien. ¿Le parece si damos inicio a la presentación? Es que estoy tratando de abrir el PPT y no lo Ok, logro. Un segundito. listo. Por mientras vamos a presentarlo como corresponde, en primera instancia estamos muy contentos y agradecidos con tener su presencia. Definitivamente usted tiene una amplia e importante trayectoria en nuestro país, en este campo, y sin duda sabemos que vamos a aprender muchísimo y entender con mayor claridad lo significativo de esta problemática. En el día de hoy, en esta jornada de conferencias, tenemos al doctor Carlos Alberto Smith Frey. Él es egresado del Instituto Nacional de Panamá, de Bachiller en Ciencias. También es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Es especialista tanto en psiquiatría, psiquiatría forense, en docencia superior y en el aspecto de las dependencias químicas de la Universidad de Miami en 1986. También realizó estudios de Fellow Adicciones en 1987 y 1988 en el Glen Beck Hospital, Tampa, Florida, en Estados Unidos. Ha sido docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Latina por 20 años, como también en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Realizó labores en el Ministerio Público como psiquiatra forense desde 1987 a 1988. Posee una maestría en ciencias clínicas con especialización en psiquiatría de la Universidad de Panamá. Ha participado de cursos para leones avanzados y en el curso centroamericano de leones experimentados.
Es facilitador en seminarios y talleres de salud mental con énfasis en motivación leonística. Es docente en la maestría en manejo de menores infractores de UDELAS, docente asistente clínico de la Universidad Columbus, profesor de psiquiatría forense, psiquiatría de las adicciones e historia de la psiquiatría en residencia del Instituto Nacional de Salud Mental, consultor del programa PROCER-CICAT de la OEA para centros penitenciarios y Ministerio Público en materia de adicciones. Y también es profesor clínico del programa de residencia de psiquiatría del Hospital Santo Tomás. Sin duda alguna, toda una trayectoria que avala ese reconocimiento y esa gran labor que hace en este campo. Y sabemos, tal como mencionaba, que hoy vamos a aprender muchísimo y a entender mucho mejor la significancia de esta problemática que sabemos que se incrementa y a niveles que sin duda alguna son preocupantes, son muy preocupantes, pero tener este espacio para conocerlo mejor y ver cómo podemos intervenir, prevenir, sobre todo, eh, puede sernos de mucha ayuda. Así que quedamos en manos de usted, doctor Smith. Un placer tenerlo aquí. Ya puedo hablar. ¿Y la presentación está metida? No, es que no se puede abrir mientras. Doctor, ya viene salido yo. Bueno, seguimos teniendo problemas técnicos. Mientras eso se arregla, tengo que decirle que desearles muy buenos días, saludar a todos y todas los participantes y decirles pues que una vez que nos han presentado, decirles que vamos a enfatizar hoy, porque las adicciones hay adicciones químicas y adicciones comportamentales, pero quizás vamos a enfatizar más hoy en las adicciones químicas, ¿verdad? Se me escucha bien, perdón. Sí, partimos del hecho de que actualmente los profesionales estamos asistiendo a la distorsión del concepto droga. ¿Por qué? Porque ha quedado relegado a un concepto peyorativo, despectivo, delictivo. Y eso es faltar a la verdad, porque desde muchísimo tiempo las drogas eran vendidas en las farmacias y las farmacias también recibían el nombre de droguería y no era porque vendían cocaína y marihuana. Entonces, si nosotros podemos ver, tenemos que resumir en que todos los medicamentos en general son drogas. No todas las drogas son medicamentos. Entonces, eso es un punto que hay que partir para aclarar muchas cosas. Cuando una mamá o un papá están afectados, incluso hay profesionales que dicen, no, tengo que cuidarme de la droga. Se reducen en una acción reduccionista a que se refiera a drogas ilegales. Entonces es importante que nosotros tengamos la definición de droga, en el sentido de que droga es cualquier sustancia natural o sintética que una vez que entra en nuestro organismo produce cambios en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de actuar. Por lo tanto, todos los medicamentos modifican la forma de actuar, modifican la forma de sentir, modifican nuestra forma de pensar, porque en un estado mórbido nosotros no pensamos bien, tenemos una serie de falencias en nuestro funcionamiento general. Entonces, una droga es un fármaco, una sustancia prescrita por un facultativo. Entonces, eso es importante
que puedan observar una especie de tríada de definición de medicamento. El medicamento, en efecto, es una droga que se prescribe por un facultativo con un propósito específico y con controles. ¿Qué significa eso? Que esa tríada define, siendo una droga, cuál es un medicamento. En cambio, se ha puesto desde hace mucho tiempo el rótulo de estupefaciente para una droga cualquiera que no es prescrita por facultativo, que es autoadministrada y autoprescrita, entonces ella pierde la calidad de medicamento. Para evitar conflictos, muchas personas sabias en el mercado, etcétera, idearon que no iban a ir a pagarle a un facultativo N cantidad de recursos para que le prescribiera un analgésico, ¿verdad? Entonces, esos analgésicos adquirieron la categoría, al igual que muchos otros medicamentos, de las over-the-counter drugs, o sea, la llamada OTC. Entonces, OTC son todo ese conjunto de medicamentos o drogas, más bien, que están en una farmacia y que pueden ser adquiridas sin que medie una prescripción médica. Entonces eso hace la diferencia. Y no es estupefaciente porque tienen alguna indicación. Entonces lo separaron de medicamento y lo llamaron OTC para no llamarle estupefaciente. Es decir, el estupefaciente puede ser un resultado del uso indebido de un medicamento. ¿Cómo así? Supongamos que nosotros le prescribimos a una paciente Sheila un medicamento y ella no se lo toma todo lo que le prescribimos y tiene una amiga que ella cree que le duele lo mismo que a ella le dolió y ella le regala ese medicamento. Ese medicamento pierde su nombre y pasa a ser un estupefaciente porque si Sheila no es facultativa, Sheila no hizo una evaluación, Sheila desconoce la interioridad o una verdadera aproximación al problema de la amiga, entonces ese producto que originalmente fue prescrito por un facultativo para una dolencia específica y con un control, pasa a ser un estupefaciente por su calidad de uso indebido. Sheila no tiene licencia, Sheila no sabe qué le pasaba a la amiga. Entonces, ahí está la cosa que se ha ido quedando como estupefaciente a las drogas ilegales. Pero como ven, le estoy señalando que una droga totalmente legal en calidad de medicamento se convierte en un estupefaciente cuando deja de jugar el papel que nosotros estamos pidiendo. De modo que las over-the-counters son esas drogas, como ya le dije, usted va y le pide al farmacéutico qué le sirve para un X dolor y él le pone ahí un poco de frasco que usted no tiene que tener una prescripción médica para adquirirlo. Entonces ese conjunto se llama las OTC. Bien, entonces, para facilitar las cosas, las drogas realmente se pueden clasificar de muchas maneras, desde el punto de vista de la ley como legales e ilegales, pero también existe el punto de vista de cómo clasificarlas según sus efectos sobre el sistema nervioso central. Entonces, hay dos grandes grupos. El sistema nervioso central, usted tiene las drogas estimulantes y usted tiene las drogas depresoras del sistema nervioso central. En términos muy generales, también hay medicamentos que son estimulantes y también hay medicamentos que son depresores. Por ejemplo, partamos de los estimulantes. Los estimulantes son todo ese grupo de productos que el facultativo en un momento dado puede prescribir o no. Pero veamos una breve lista de medicamentos, de sustancias
que tienen un efecto en el sistema nervioso central de carácter estimulante. Entonces tenemos, en primer lugar, la cafeína. La cafeína es una sustancia cuya droga real es el café. La cafeína es el principio activo. Es importante que todos sepan que todas las drogas, todos los medicamentos tienen un principio activo. Y nosotros muchas veces conocemos el producto, pero no necesariamente el principio activo. De manera tal que el café es la droga y la cafeína su principio activo. Pero algunos dicen, ¿pero cómo va a ser una droga el café? Sí, cumple con los requisitos. Produce cambio en nuestra forma de pensar, sentir, actuar. Nos estimula. Todo aquel que está a media mañana somnoliento, se toma una taza de café y puede que se reactive. Así que la cafeína no es un tema porque no tenemos acciones delictivas, no hay gente que le robe dinero a otro para tomar café. En cambio, las otras sustancias generan un tipo de dependencia que lleva a la gente a crearse situaciones muy especiales. En esa lista de drogas estimulantes tenemos también las anfetaminas. La anfetamina más popular en la actualidad es el éxtasis, pero hay muchísimas más, ¿verdad? Y que son estas drogas de diseño. La mayoría pues, para competir con otras drogas en el mercado que son utilizadas con fines no médicos. Una de las anfetaminas más populares es el éxtasis, estimular el sistema nervioso central, termina creándole un estado de somnolencia, de trastorno del sueño al paciente. Pero también las anfetaminas son utilizadas como medicamento cuando se usa, por ejemplo, el metilfenidato o Ritalina, se prescribe para pacientes con déficit de atención, hiperquinesia. Y lastimosamente en nuestra era actual, ya muchos niños no dejan ni ser niños, sino que le van colocando rápidamente el rótulo de trastorno por déficit de atención. Y ahí en eso se aprovecha en la temprana edad la pobre mielinización del sistema nervioso central para conseguir un efecto paradójico. No obstante, se ha visto que en adultos con sistema nervioso central más mielinizado aún mantienen situaciones de déficit de atención y son medicados con esta variante de anfetamina, y muchas otras anfetaminas también son utilizadas como disminuidores del apetito o, como decirlo así, anorexígenos. O sea, un hombre o una mujer que tiene un problema de sobrepeso puede ser prescrita, se le prescribe alguna anfetamina, eso acaba inhibiéndole el apetito y puede que sea un instrumento para perder peso. Pero ninguna de estas sustancias son inocuas, o sea, todas tienen algún grado de efecto secundario o efecto indeseado. De ahí que es importante que eso lo tengamos claro. Pero en ese lote de estimulantes destaca la cocaína, ¿no? La cocaína que en realidad es parte del principio activo de la coca. La hoja se llama Erythrocylon coca, la planta que es muy oriunda del altiplano suramericano y se ha difundido por todo el continente hasta que se descubrió y se aisló el principio activo de la cocaína. Es un poderoso estimulante y genera dependencia muy rápidamente. Pero tenemos que reconocer o admitir que muchas personas consumen cocaína recreacional y no necesariamente han desarrollado la adicción. Hay pacientes que sí desarrollan la adicción a punto que pueden estar 5 o 6 días consecutivos consumiendo cocaína en cualquiera de sus formas.
el polvo inhalado, la forma sulfurada y también la forma fumada, la famosa piedra o crack. Eso produce un trastorno del sueño y disminución del apetito y de las funciones gastrointestinales, de modo que estas personas pasan largas horas consumiendo y no comiendo porque el apetito se le inhibe en una gran cantidad de ellos. Hay gente obesa que utilizan cocaína y no logran perder peso porque el efecto anorexia no se da. De modo que hay muchas presentaciones de la cocaína en forma de clorhidrato, en forma de el sulfato de cocaína que es conocido como el bazuco, y la base libre, piedra o crack, que es una resultante de reversar la cocaína clorhidrato a esa base libre que permite ser fumada, porque el clorhidrato se quema muy rápido y no permite que el usuario pues, pueda obtener el efecto estimulante por defectos en el producto quemado. Pero una vez que es base libre, se liberan el principio activo, que tiene un nombre larguísimo, que se llama benzoil-gonina, el nombre del principio activo de la cocaína. Siguiendo rápidamente en esto, el grupo de los estimulantes también acepta a la cannabis, que tiene toda una polémica hoy día porque ya fue aprobada en nuestro medio, cannabis o marihuana, para uso medicinal. Algunos tenemos nuestra reserva al respecto porque hay una data no tan abundante sobre los beneficios que brinda el consumo de marihuana para la dolencia ya consignada. Pero es una ley de nuestro país en donde dentro de algunos meses quizás ya tengamos prescripciones de cannabis por profesionales panameños o extranjeros entrenados en la prescripción de este producto. El principio activo de la marihuana es la delta 9-THC, un producto que se obtiene de la cannabis sativa o cannabis índica y que tiene cerca de 400 otros metabolitos cuyas funciones realmente no se conocen. Se conoce más el de la THC, que proporcionalmente parece estar más presente que todos los otros metabolitos encontrados. Entonces, si hay o no adicción a la marihuana, nosotros sí lo hemos visto. Hemos tenido pacientes adictos a marihuana, pero como dice el National Institute of Drug Abuse de los Estados Unidos, la mayoría de los casos la marihuana es una droga de inicio, un gateway drug, que lleva a muchos jóvenes, a muchos adolescentes a consumir y después mudarse a otras drogas que llamarían drogas pesadas. Así que junto a la marihuana tenemos otros alucinógenos, porque la marihuana es considerada un subgrupo de los estimulantes y a su vez un subgrupo dentro de los estimulantes agrupado como alucinógenos. El alucinógeno es marihuana, tiene la fenciclidina, que es una droga de diseño, pero también tiene los hongos alucinógenos, que también son consumidos por un tipo de población que busca nuevas experiencias, etc. De ese conjunto, nosotros pasaríamos a hablar rápidamente de las drogas depresoras del sistema nervioso central. Esas drogas depresoras del sistema nervioso central destaca como la principal el alcohol, que algunas personas no están muy de acuerdo con uno rotule al alcohol como droga porque sienten que eso va a afectar
su comercialización y la industria, pero esto no es un problema de rotular, es que obedece a una definición técnica, una definición química, que es una droga que produce desinhibición, pero al final es un depresor del sistema nervioso central, porque ese individuo que bebe y conduce, él realmente está desinhibido, pero sedado, no siente lo que realmente está haciendo al conducir, y luego vienen las consecuencias. Pero hay muchas cosas que hablar en torno al alcohol. Nosotros tenemos un país donde ostentamos ese triste récord de mayor consumo de bebidas alcohólicas, con énfasis en la cerveza por per cápita. Es una cosa impresionante, y miren lo que ha ido sucediendo cuando las autoridades han intentado subirle el impuesto al alcohol. Salen los argumentos de que eso va a afectar la fuente de trabajo, va a afectar la industria, etcétera, etcétera. Así que es un tema que tiene que estar abierto a debate. Si seguimos con ese titulazo de ser grandes consumidores de alcohol, o hacemos algo al respecto. Porque en términos de lenguaje vernacular, la pedrada duele en el ojo del que la recibe. O sea, los familiares que tienen parientes alcohólicos saben de qué nosotros estamos hablando. Para todos los alcohólicos activos beben alcohol. No todo el que bebe alcohol es alcohólico. O sea, tanto el CIE como el DSM le da a ustedes todo el conjunto de signos y síntomas cuando gusten. Continuamos, porque se está haciendo un esfuerzo por enviarle la presentación, y pueden alcanzar el punto donde yo estoy y lo pueden pasar desde ahí. Ok, lo lograron. Muy bien, con la asistencia. Yo no voy a tocar eso, vamos a movernos hacia donde estamos. Continúe. ¿Por cuál lado? Continúe. Aguante ahí. Retrocédalo un poquito más. Retrocédalo. Ahí. ¿Se acuerdan? Ahí. Ok. ¿Se acuerdan cuando les repasé que drogas son sustancias que por su naturaleza química afectan la estructura y funcionamiento de un ser vivo? Ahí es donde yo me baso para decirle que el alcohol es una droga. La siguiente, cualquier sustancia natural sintética que produce cambio en mi forma de pensar, sentir o actuar. ¿Ok? Siguiente. Next. Bueno, también les dije que un medicamento es una droga. Como ven, las farmacias se llamaban droguerías. Así que son drogas procesadas para el consumo humano con otros seres vivos con un fin terapéutico, prescrita por un médico facultativo bajo control y seguimiento de este. De manera tal que ahí le queda claro el medicamento. Seguimos. El estupefaciente, ya lo dijimos, una droga no prescrita por el facultativo, administrada, autoprescrita, sin control, sin indicación terapéutica concreta. Eso le dice a ustedes que una aspirina se puede convertir en un estupefaciente cuando es mal manejada, no hay control, no hay indicación terapéutica, pero eso lo han salvado con lo que le dije. La siguiente. Las OTC. Es lo que le quise decir hace poco, que son drogas para la venta sin receta médica, conjunto de fármacos puestos a la disposición del público en general para ser adquiridos sin que medie una prescripción de un facultativo. Todos los medicamentos son drogas, no todas las drogas son medicamentos. Siguiente. Siguiente. Bueno, ahí era donde nos encontrábamos al momento de que entró la presentación.
Las letras son muy pequeñas, pero yo las manejo, ¿no? Ya habíamos avanzado hacia la cafeína, la nicotina, el principio activo del tabaco. Mencionamos algo de la anfetamina, la cocaína en sus tres presentaciones: clorhidrato, sulfato y la base libre. Y también habíamos mencionado, sí, también habíamos mencionado los alucinógenos como un grupo, un subgrupo de los estimulantes, y habíamos mencionado la marihuana con su principio activo el THC. No había mencionado así LSD o dietilamida del ácido lisérgico, que hoy día han retomado el uso de la LSD, pero con fines terapéuticos. Se ve descontinuado, pero su uso terapéutico en pacientes con trastorno de déficit de atención lo han empleado. Depresiones, están los hongos alucinógenos. Entonces, habíamos avanzado hacia las drogas depresoras del sistema nervioso central. Y entonces ahí comenzamos, fue con el alcohol, y les explicaba pues todo lo que nosotros hemos estado viviendo como país, con ese récord no tan gustoso de ser uno de los países que más alto consumo de alcohol per cápita. Es importante porque somos una sociedad abierta donde la gente tiene derechos, pero una cosa es que yo haga algunas acciones sin educación y otra con educación. O sea, ya yo tengo que conocer quién yo soy. Hay personas que desconocen su árbol genealógico y desconocen los riesgos que tienen al consumir alcohol. Y los que desarrollan alcoholismo no son ni retrasados mentales ni enfermos mentales. Son seres humanos que desconocen su propia historia, su propia tendencia, y luego desarrollan la patología, que como les mencioné, eso está perfectamente descrito en el DSM y en el CIE, con las respectivas actualizaciones. También para nosotros es importante que conozcan que existen los barbitúricos, ya casi en poco uso, están relegados casi a el papel de anticonvulsivante. Tercer renglón son las benzodiazepinas muy famosas de el diazepam, que es el núcleo original, o Valium, y de ahí se deriva una cantidad importante de ansiolíticos que son familia de la benzodiazepina. Su único problema es generan dependencia. Alguna gente no lo aceptan, pero es así, porque ni siquiera los fabricantes dicen que una persona debe estar tomando eso, ingiriéndolo por 10 y 15 años. Nosotros hemos recibido pacientes que toman benzodiazepina desde hace 15 años para manejar la ansiedad. Eso es realmente una respuesta muy pobre. Tiene que manejarse la ansiedad como un síndrome, o parte, perdón, de un síndrome. Entonces, usted atendiendo el síndrome, usted podría ayudar a la persona con la ansiedad utilizando temporalmente una benzodiazepina, pero cuando hay trastornos por ansiedad o de ansiedad, se suele utilizar antidepresivos porque comparten el mismo núcleo de inhibición selectivo de la recaptación de serotonina. De manera tal que la benzodiazepina le siguen otro tipo de sedante que hay en el mercado también, y todos son depresores del sistema nervioso central. Dentro de esa gran lista están los narcóticos. Como ustedes ven, todo el mercadeo que se hace genera confusión. Los que no han visto este cuadro y alguien le habla de la cocaína, seguramente dirían que es un narcótico, porque la policía antinarcótico captura toneladas de cocaína. Pero si se fijan en este cuadro, la cocaína no es un narcótico. Entonces, ¿por qué la policía lo corretea? Porque es una droga ilegal.
Por eso nada más, no es porque es un narcótico. O sea, lo primero narcótico fueron los derivados del opio, como lo ven ahí, ¿no? La heroína, la morfina, la codeína, son los derivados del opio, son los auténticos narcóticos, pero son depresores del sistema nervioso central. De modo que cuando la policía instituyó la agencia antinarcótico y la cocaína en 1914, bajo la ley Harrison, fue declarada una droga ilegal. Pasaron los policías antinarcóticos a capturar la cocaína. Así que no es muy claro para alguna gente que la cocaína no sea un narcótico. Sí comparte con los opiáceos su situación de droga ilegal, pero no es un narcótico como pueden ver en la gráfica que les hemos presentado, y que la policía y los jueces quieran hablar de que la cocaína es un narcótico, ese es su problema, pero los profesionales de la salud mental tenemos que hablar en propiedad, las cosas como son y lo que hemos aprendido. Es decir, con este pantallazo avanzamos a la siguiente lámina. Bien, seguimos. La siguiente. Ok. ¿Qué es lo que se quiere prevenir con toda la plática, con todo lo que nosotros digamos? ¿Qué buscamos prevenir? Buscamos prevenir que las personas se vuelvan adictos. Entonces, observen que no vamos a alargar la definición. Afortunadamente, a usted le queda mi presentación. Siéntase libre de sacar el extracto que le sea más útil para conferencia o lo que quieran. Yo no me voy a llevar eso cuando me muera. La adicción es clave en la expresión compulsividad, ¿verdad? Eso en todas las definiciones de adicción va a aparecer el término compulsividad. Y luego le digo, mucha gente consume y no todo el mundo desarrolla adicción. En un cuadro clínico. La siguiente. Porque un adicto, entonces, la siguiente, no la veo, la siguiente. Gracias. Un adicto es una persona incapaz de establecer prioridades en función del estilo de vida saludable, sino favorecer su autodestrucción a través de su compulso de actividad. Cualquiera que sea la definición de adicción, el término compulso actividad debe estar inmerso para darle la categoría. Un adicto es una persona que hace 2 veces la misma cosa esperando resultados diferentes, ¿verdad? Me embriagué este fin de semana, debe ser que no comí, debe ser que mezclé los tragos, vuelvo y bebo y vuelvo y me embriago esperando resultados diferentes con mi ingesta de alcohol. Esto último aquí, una vez adicto para siempre, parece desesperanzador, es un lema muy sacado de la práctica de los grupos de autoayuda, pero a la vez es esperanzador. O sea, porque esta cronicidad del problema se compara con la diabetes. Una vez que usted le diagnostican diabetes, siempre va a ser diabético. Una vez que usted le diagnostican hipertensión llamada esencial, usted siempre va a ser un hipertenso. Así que no hay ni ex hipertenso ni ex diabético hasta ahora. Tampoco hay exadicto. Por eso es que en la práctica, cuando ustedes como profesional de salud mental oigan un individuo que se para y diga que él era drogadicto, sálganse de la conferencia porque ese no sabe, no tiene idea de lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque la adicción es una enfermedad que cursa con recaídas. Y el programa de recuperación de la persona se basa en la prevención de las recaídas. Entonces, para evitar las recaídas, yo tengo que reconocer quién soy yo, qué me afecta para evitar, ¿verdad? Como el diabético que de repente no sigue la indicación médica, no se toma su metformina, etcétera, y se consume un enorme cheesecake. A la siguiente semana está hospitalizado, le preguntan qué pasó, él dice yo no sé. Eso mismo diría el adicto que se embriagó, él no sabe, porque esas mentiras no son propiedades de los adictos. Hay mucha gente que tiene otras enfermedades y mienten para no decir lo que realmente violaron. Siguiente, por favor. Esta definición de la doctora Amway Scheider Cruz es muy fuerte.
Dice que una adicción es cualquier cosa acerca de la cual sentimos que tenemos que mentir. O sea que adicción y mentira van de la mano. Todo el que evalúa un adicto parte de la premisa que una cantidad industrial de mentiras subyacen a lo que sea que está diciendo, y él se va a enojar porque tal vez por primera vez a usted como terapeuta le dice una verdad y usted no le cree. Revuélvaselo, dígale que el que tiene que creer que es honesto es él, no usted. Usted tiene derecho a dudar porque es parte de un cuadro clínico. Esta es otra definición de adicción también mucho más larga porque habla de la investigación y hay muchos elementos en ella. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, la adicción no es un asunto de debilidad moral o falta de voluntad. Hay personas que tienen el hijo o alguien con un problema de alcohol y dicen, pero pasa que tú no tienes fuerza de voluntad. Tú debes de aprender a decir que no, el individuo. Por eso decimos que no es un asunto de debilidad moral o falta de voluntad. Ocurre, ese fenómeno de adicción ocurre cuando la sustancia secuestra el cerebro de uno y por ende nuestra mente y luego nuestra vida. Así que ahí es donde ocurre el fenómeno de la adicción. Vamos a la siguiente. Siguiente. Ok, aquí vamos a hacer un repaso rápido para abrir espacio a las preguntas después. En el año 1976, algunos de los que están en la sala no habían nacido, se aceptó de la Asociación Médica Americana que la adicción es una enfermedad. Pero aunque en las clasificaciones ni en el DSM ni en CIE aparece el término adicción, ya ustedes saben, eso está clasificado como trastorno mental y del comportamiento debido a, y ahí cabe muchas cosas. Y están los códigos también para eso. Entonces pasemos a ver por qué se dice que es una enfermedad primaria. Se dice que es una enfermedad primaria porque es una entidad nosológica per se. Tiene su propio diagnóstico, su propio pronóstico, su propio tratamiento, su propio pronóstico también. Pero como enfermedad tiene todas las características. Segundo lugar, es una enfermedad progresiva, va de menos a más y de mal a peor. El paciente desarrolla algo que se conoce como tolerancia. Cada vez necesita más sustancia para obtener el mismo efecto. Es una enfermedad crónica, como apuntamos anteriormente. Una vez adicto siempre, va a tener esa enfermedad como la tienen los diabéticos, como la tienen los hipertensos y otras enfermedades crónicas, principalmente algunas enfermedades autoinmunes. El individuo vive, por eso que la medicina no se ocupa necesariamente de curar las enfermedades, pero sí brindarle tratamiento. Y la adicción es una enfermedad tratable, quizás la más tratable de las enfermedades incurables, pero se necesita realmente todo el proceso terapéutico del diagnóstico, la confrontación, el tratamiento, para que el individuo pueda recuperarse, porque dice el cuarto renglón que dentro de lo crónico es una enfermedad que no se cura. Ya abundamos al respecto. Aquí viene el asunto, una enfermedad hereditaria. Ya se ha visto que los hijos de padres alcohólicos, los hijos varones, en un 25% desarrollan la enfermedad. Pero usted sabe que estas cosas de estadísticas son el resultado de los muestreos. Hay casos en donde una madre tiene un infortunado vientre que tiene 4 hijos varones y los 4 son alcohólicos. Entonces, eso abulta las estadísticas, pero a la larga lo que se ha encontrado es que 1 de cada 4
varones hijos de alcohólicos desarrollarán alcoholismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cada quien debe conocer su árbol genealógico y tomar decisiones, ¿no? Pero no es lo mismo que yo tome una decisión una vez que estoy informado que cuando no lo estoy. Pero los mecanismos de defensa del yo nos pueden llevar a minimizar, negar, etcétera, resistencia al problema. Dentro de la herencia hay una especie de curiosidad y lo constituyen las hijas de los alcohólicos y de las personas disfuncionales. En 9 de cada 10 casos, una hija de alcohólico se va a casar con otro alcohólico o una persona disfuncional. O sea, no es nada despreciable. Es atractivo, no es nada despreciable, porque esa tendencia, la mujer puede casarse con uno y decir que tiene mala suerte, y la siguiente que tiene mala suerte se divorcia y se encuentra con otro porque ya no conoce que ella tiene una tendencia a establecer relaciones con personas con las características de su padre. Así que eso, la herencia es importante que uno lo analice. Mucho más complejo de lo que yo estoy mencionando aquí. Esto es apenas un abreboca, como se dice, para que uno investigue más. En el sexto lugar decimos que una enfermedad familiar. Una enfermedad familiar por cuanto a que se considera que una vez que hay un adicto, una persona enferma de adicción, hay entre 8 y 15 miembros de esa familia que están afectados. Hay trastornos de distinta índole, hay depresiones, hay ansiedades, hay trastornos mentales muy diversos. Y uno de los tantos se llama la codependencia. Los familiares sufren. Fíjense, por cada persona que consume compulsivamente o un adicto, hay entre 8 y 15 sufrientes, si esa palabra cabe. De manera tal que la familia es un tópico importantísimo cuando usted va a abordar un tema de un adicto. Y prepárese, ¿no? Porque se va a encontrar con familias que le van a decir, pero él no sé de dónde tomó ese mal ejemplo. Si aquí en la casa nadie bebe, aquí en la casa nadie usa ningún tipo de estupefaciente. Pero mamá y papá desconocen que ellos pueden haber sido gente enferma. Papá puede tener una enfermedad que es la peor de todas porque no parece enfermedad. El adicto al trabajo, el compulsivo de trabajo, es un enfermo. Todos tenemos que trabajar para ganarnos la vida, pero cuando uno desarrolla compulsión, el trabajo se vuelve lo más importante que el sujeto y más importante que su familia. Eso genera trastornos en las relaciones intrafamiliares. Y dice, mamá puede ser una persona aficionada a jugar juegos de azar, probablemente con características ludopáticas. Entonces, esos dos, lo único que le van a transmitir a su hijo es la compulsión. Así que la adicción es una enfermedad de 1000 máscaras. O sea, una madre ludópata y un padre workaholic pueden tener un hijo adicto a marihuana y no parece que tuviera ninguna conexión. Pero ese es objeto de mucha controversia. Finalmente, la adicción es una enfermedad mental porque está clasificada como tal. Y realmente, como le dije, ¿no? Los trastornos mentales ligados a la adicción hacen que en muchos casos sea considerado diagnósticos duales, ¿no? El niño tiene una enfermedad mental convencional y una adicción. Por el otro lado, también una enfermedad espiritual, porque si la espiritualidad la vemos en la dimensión del sentido de la vida, el adicto, su vida pierde sentido. Así que ese componente espiritual se ve alterado. Y en lo emocional también tienen un trastorno en sus sentimientos y emociones porque no identifican cómo se sienten, porque cuando están contentos beben, después cuando están enojados beben y después no están ni contentos ni enojados y están bebiendo. Entonces, y así para drogas. Pero todo lo que
trabaja con adictos tiene que entender que un disparador muy grande para consumo es el enojo. Un manejo inapropiado del enojo lleva a algunos adictos a tener la excusa de que ellos pueden consumir. De modo, profesores, de modo, profesor Turner y demás, yo quisiera, ¿verdad?, cerrar aquí para abrir un espacio de que hagan las preguntas que crean conveniente. Hay mucha tela más que cortar en este campo, hay mucho que hablar sobre los tratamientos, pero es lo que yo les puedo aportar por ahora. Adelante. Muchas gracias, doctor Smith. Y tal cual como lo ha mencionado, vamos a dar inicio a lo que sería este espacio de preguntas, comentarios, los que deseen compartir algo. Cuestionamiento también. También. Así que los micrófonos están abiertos. Yo quería agradecer por esta importante contribución suya, doctor Smith, y nos ha abierto los ojos a muchas cosas, porque por más que hayamos estudiado, usted es un especialista y le agradecemos mucho a usted y a la Clínica Psicológica por este gran aporte. Mejores deseos. Ahora le damos la palabra a Jesús y también a nuestra directora de la Clínica Psicológica. Buenos días. Disculpa, También ¿puede quiero dar- repetirme la pregunta? ¿Me escuchan? ¿Puede repetirme la pregunta? No la... Creo que era un agradecimiento. Ah, ya. Sí. Tenemos ahora a Jesús. Sí, buenos días. También agradeciendo por la sesión y mi pregunta vendría siendo, doctor Smith, ¿cuál es su opinión sobre esta nueva corriente de tratamiento para pacientes de trastorno de estrés postraumático utilizando alucinógenos en cantidades y situaciones controladas? Bueno, como verás, yo no tengo experiencia en eso, no te puedo decir. Yo lo que creo que es muy importante que se haga una historia clínica muy estrecha para la selección, la inclusión de este tipo de pacientes en estos estudios cuasi que experimentales, ¿no? Porque si no estaríamos echándole gasolina a una llama que ya está ardiendo. O sea, tiene que haber un perfil, tiene que haber unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión en el tratamiento. No todas las personas califican para todos los tratamientos. Se intenta, pero hay gente que no les va a funcionar. Así que yo tengo nula experiencia en el manejo de los trastornos de estrés postraumático con alucinógenos. Lamento no poder ayudar. Siguiente. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos los presentes. Doctor Smith, nuevamente nuestro agradecimiento por aceptar estar compartiendo en el día de hoy esta amplitud de conocimientos para nuestra área académica de la Universidad de Panamá. Eh, yo la verdad que tenía la misma pregunta que el joven anterior y también hacer como un llamado de atención, ¿no? Porque realmente veo que lamentablemente, esto cada vez más podemos observar que cualquiera está prácticamente incursionando en este tipo de tratamientos eh, con lo que llaman los psicodélicos, ¿no? Ujú. Esto realmente es preocupante porque inclusive son personas que ni siquiera tienen alguna formación en el área de la salud. Bueno, esto es un tema bastante controversial hoy en día. Muchas gracias, doctor Smith. Gracias, Ivette. Usted no tiene idea, pero su apellido me recuerda a una persona con la que yo me inicié como asistente de psicología en el año
84, por allá en la Escuela de Psicología. El profesor Sí, Schubert. sí, era mi amado padre, doctor Smith. Muchas gracias por Bueno, recordarme. yo lo recuerdo grandemente porque me dio muchas lecciones y me dio oportunidad. Yo no tenía ni trabajo y lo primero que conseguí fue asistente del profesor Schubert. Me llevó esa satisfacción. Qué lindo escuchar esa anécdota. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Pueden cuestionar, no crean que yo me lo sé todo. Alguna cosa le puedo contestar, otras me quedan de tarea. Bueno, jóvenes, cuando no hay preguntas, yo siempre digo que son dos cosas. O todo está claro o nada se ha entendido, ¿no? Yo doy votos porque sea lo primero que todo esté claro. Estoy segura que así será, doctor Smith. Y definitivamente queremos nuevamente agradecerle por tan profunda y significativa presentación. Valoramos el tiempo que nos ha dedicado a hablar sobre esta compleja problemática, conocer las bases, que fue esa parte inicial de la presentación que definitivamente siempre es bueno refrescar y conocer otros aspectos de este tema. Y estoy segura que ha calado en la perspectiva que se tiene sobre esta problemática. Bueno, antes de irnos, mire, apareció otra preguntita de Sachais que dice, ¿cuál es la estadística que se maneja con relación a la adicción y el maltrato familiar? No sé si podemos responderla antes de cerrar esta conferencia, profesor, doctor Smith. Bueno, desafortunadamente las estadísticas están distorsionadas, yo no me atrevo ni a hablar de eso porque se confunden muchas cosas. Hay el bebedor problema, lo meten todo en un solo saco. Pero sí, no se puede, como lo mencioné, pensar en un adicto sin pensar en su familia o el entorno, ¿verdad? Y si hay alguien que agrede, no importa que sea adicto, tiene que ser procesado por la vía, lo único que vías legales, judiciales, lo único que la ley le dice al familiar que no está obligado a declarar contra un familiar, pero no dice que no lo puede hacer. Entonces a veces es una ayuda para el familiar que el individuo sepa que se están poniendo límites, el individuo sepa que no se puede andar con impunidad, no se puede lastimar sin que haya consecuencias. Entonces no podemos partir primero de que no, pobrecito, dice el doctor Emi que él es un enfermo adicto. No, pero si lesiona a alguien, tiene que ser procesado. Ese principio universal de que cuando hay una falla, lo primero es que estamos cuerdos, después se investiga y si hay una patología, se le da tratamiento, pero no partir al revés. Le pegó a la mamá o agredió a los familiares porque es un enfermo. No, eso no funciona así. Muchas Bueno, gracias. debo Tenemos otra confesar que pregunta. tengo otro compromiso, así que Ajá. no puedo aceptar muchas más preguntas. ¿Podemos aceptar una última pregunta, doctor Smith? Adelante. Es de Vanessa Vélez y nos hace la pregunta de que si puede hablar un poco del manejo del paciente alcohólico como el abordaje inicial, psicoterapia o terapia medicamentosa y con esta cerramos la ronda de preguntas. Pacientes crónicos manejados con psicoterapia y medicación. Eh, Hablar sobre el manejo del paciente alcohólico como el abordaje inicial, ¿es psicoterapia o terapia medicamentosa? Bueno, o sea, en primer lugar es la terapia medicamentosa, no porque queramos imponer, sino porque el alcohol es una sustancia que produce lesiones múltiples, cerebrales, el hígado, gastrointestinales. O sea, antes de que un paciente entre a psicoterapia, hay que hacer detox. Eso no quiere decir que le vamos a sacar el alcohol o la droga del cuerpo, eso no es. Es evaluarlo y ponerlo en condiciones que él pueda seguir un programa de terapia cognitivo-conductual
o la que fuere, pero una vez que está consciente, orientado, coherente. Así que en esa primera etapa, el alcohólico puede estar tembloroso, con alucinosis alcohólica o tener otro tipo de problemas que obligan al manejo medicamentoso, pues, con la especialidad médica. Y luego que él está estable, se le darán algunas cosas si se concluye como diagnóstico de que aparte de su alcoholismo, tiene un cuadro depresivo crónico de arrastre o tiene otra patología, entonces lo medicamos y se rotula como un diagnóstico doble o dual diagnosis, que es la presencia de una adicción sumado a un cuadro de trastorno mental convencional, para usar un término muy amplio. Muchísimas gracias, doctor Carlos Smith. Esperamos contar y coincidir con usted en otra oportunidad, porque de verdad nos ha hecho crecer con todo el conocimiento que nos ha compartido el día de hoy. Muchas gracias. Ok, tengo que decir que desde vuestra escuela tengo una estudiante que ha hecho posible que mi presentación haya fluido. Así que ella va a comunicarse con usted. También le agradecemos por habernos apoyado en toda esta jornada. Okay. Bueno, muchas gracias a todos por asistir y les recordamos que también para cerrar estas jornadas de lo que son estas conferencias, tenemos muy pronto, que sería para la fecha del 5 de julio, con la psicóloga Itza Urriola, el tema adicciones comportamentales. Así que también los esperamos, que puedan también invitar a otras personas para estos temas que de alguna manera u otra, directa o indirecta, podemos estar relacionados. Muchísimas gracias y los esperamos en la próxima.